Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar del sindicalismo en nuestro país, vamos a hablar de esa fecha importante en la que todos los trabajadores y trabajadoras organizados recuerdan, conmemoran esa gesta y por supuesto la lucha que ha venido desarrollando el movimiento sindical durante toda la historia de nuestro país. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, Santos García, secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreñas, CSTS. Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias, muchas gracias por la oportunidad. Contentos de poder participar en este programa y hablar de una fecha tan importante como es el Día del Sindicalista y lo que debe de representar esto para la clase trabajadora y para el pueblo salvadoreño. Porque no es una celebración, es una conmemoración, porque estamos recordando aquel fatídico 31 de octubre de 1989, cuando los escuadrones de la muerte o los cuerpos represivos de inseguridad de la época colocaron una bomba terrorista asesina a las 11:45 de la mañana frente a las instalaciones de aquellas gloriosas fenastras, justo a la hora que se disponían a tomar sus alimentos. Por eso fue que fue muy fatal, ¿verdad? El atentado tuvo esa característica de que fue previamente planificado para asesinar y no para amedrentar. Ahora recordamos esa memoria histórica. Perfecto, también está con nosotros Mari Carmen, secretaria general de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños, CSTS. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos la teleaudiencia de Gente Ve. Yo creo que es importante para nosotros que se nos dé este espacio precisamente porque debemos de dar a conocer el movimiento sindical, cuál es el aporte que ha estado dando sobre la base del desarrollo para contribuir en el desarrollo social, económico y político de este país. Bueno, también tenemos que recordar que estamos en un día 2 de noviembre, fecha en que pues, la tradición salvadoreña nos lleva a recordar a las personas que ya se nos adelantaron en este viaje tan corto. Va de nuestro saludo fraternal, nuestro abrazo para todas las familias que están, pues hoy que fueron durante todo el día a visitar a los fieles difuntos, como reza la tradición católica, la tradición cristiana. Pero creo que todas las personas, independientemente de la religión que profesen, pues tenemos un recuerdo muy grato y pues recordamos la memoria y hacemos honores a quienes nos acompañaron. Quizás muchos de ellos son nuestros progenitores, nuestros abuelitos y algunos que por algunas circunstancias se han adelantado en ese viaje que al final todos tenemos que emprender. Así que nuestro abrazo solidario para todas las familias salvadoreñas en este día en que se conmemora el Día de los Difuntos. Bueno, hay una fecha importante, ya lo adelantaba nuestro buen amigo Santos, que tiene que ver con ese 31 de octubre. Fue una fecha fatal, con toda la premeditación y alevosía de aniquilar a los dirigentes, a los secretarios generales de diferentes sindicatos. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de producción, que nos habla justamente de eso. La vamos a tomar como punto de partida, ¿les parece? Perfecto. Listo, veamos la nota. En 1860 surgieron las sociedades mutualistas conformadas por artesanos y campesinos que años después se transformaron en la Confederación de Obreros de El Salvador, fundada en 1914. La labor confederada fue muy importante en mantener la unidad obrera del país hasta denominarse como sindicatos. En 1924 se agrega la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador y posteriormente la Confederación Obrera Centroamericana, plataforma internacional desde donde se organizó la Asociación Gremial del país en medio de una gran crisis económica que afectaba principalmente a los obreros y campesinos de la época. Las demandas que se habían logrado a través de protestas, mítines y huelgas fueron interrumpidas por la represión militar del general Maximiliano Hernández Martínez, quien prohibió las agrupaciones sindicales y muchos líderes fueron fusilados o encarcelados. La misión de organización obrera y
y campesina la relevan hasta 1945 la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros y la Unión Nacional de Trabajadores, que logran los primeros reconocimientos legales de los sindicatos. A partir de 1980, la etapa más álgida de convulsión política del país que desembocó en la Guerra Civil, los sindicatos sufrieron persecución por acompañar la causa del pueblo y los trabajadores, y que muchas veces fueron atacados por las balas represivas del ejército, como lo fue el atentado a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, el 31 de octubre de 1989, donde 10 sindicalistas perdieron la vida. Posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1992, el panorama legal de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras tuvo reconocimiento constitucionalmente y aprobado por otras instancias como la Organización Internacional de Trabajo, que define el derecho a la libertad sindical como un derecho humano fundamental y un indicador de democracia en los países de todo el mundo. Con la llegada de la izquierda al poder, la apertura al diálogo y el entendimiento se ha marcado con la reunión que sostuvo por primera vez en la historia un presidente de la República con más de un centenar de federaciones y confederaciones sindicales, una acción que refleja el reconocimiento conquistado y la importancia que le dan las actuales autoridades de gobierno al trabajo sindical en El Salvador. Bueno, ahí tenemos esta breve reseña. Mari Carmen, ¿por qué es importante conmemorar? ¿Por qué es importante no olvidar esta fecha? Yo entiendo que ustedes en ese marco también realizaron el pasado sábado una manifestación, una expresión popular, pero ¿por qué es importante no olvidar esta parte de nuestra historia? Bueno, en primer lugar acabamos de ver esa reseña histórica muy importante de toda la lucha que la clase trabajadora organizada ha venido haciendo precisamente para mejorar condiciones de vida, luchando contra la explotación, contra el mismo sistema, y por qué realmente no deben, porque ese es el legado que nos han dejado, y ese legado debe de continuar, y ese es nuestro compromiso. Precisamente por eso es que para nosotros es revertir esa fecha del 31 de octubre, que se reconoce. Lamentablemente hay un decreto legislativo, pero eso se reconoce a raíz de un atentado. Tuvo que haber víctimas para que se reconociera esa fecha. Entonces, nosotros fuimos la primera confederación CSTS en el 2008 que visibilizamos con una marcha esta fecha. Posicionamos, conmemoramos, y precisamente para decirle a la clase trabajadora que estamos de pie, que el legado continúa, que la lucha continúa, que el movimiento sindical consecuente es el que precisamente está reivindicando día a día esa lucha histórica que han dejado nuestros mártires, ¿verdad? Que la lucha no ha sido en vano, que la lucha debe de continuar. Hoy estamos nosotros, mañana continúan otros, pero precisamente ese es el compromiso que tenemos como clase trabajadora organizada, de ser los portadores de aquellos miles de trabajadoras y trabajadores que están en condiciones de precarización, en condiciones de explotación, de flexibilidad laboral, y que no tienen la oportunidad de que puedan ponerse en la agenda o en la palestra pública todas esas situaciones y todas esas condiciones en las que están. Para eso somos la clase trabajadora organizada, para salir, para visibilizar, para posicionar, para demandar, para proponer, para reconocer. Ese es nuestro aporte, esa es nuestra lucha, y por eso es importante que el pueblo también debe de reconocer el gran aporte valioso que hemos dado la clase trabajadora, porque al final pueden decir, pero ¿cuál es el trabajo que el movimiento sindical hace? Yo creo que es importante saber por qué tenemos ahora un incremento al salario mínimo, que hubo un incremento sustancial. Si bien es cierto, no es un salario mínimo que cubre todas las necesidades que la clase trabajadora, esta población necesita, este sector necesita, pero por primera vez en la historia debemos de reconocer que hoy sí tenemos un incremento al salario mínimo que fue sustancial, pero quienes hicimos la lucha fuimos nosotros, estuvimos en la calle, día a día, frente a la empresa privada, denunciando, frente al Ministerio de Trabajo, hicimos las propuestas, fuimos parte de la generación y el debate de las propuestas. ¿Por qué realmente tenemos una ley de compensación de retiro voluntario? Porque estuvimos dando la batalla para tener. Antes desesperaban al trabajador en su empresa, pero era para que se fuera y le dejara todos los años de trabajo ahí. No había una compensación, lamentablemente es compensación, porque lo que debería de haber es una indemnización,
que es lo correcto. Entonces yo creo que es importante, hemos luchado por el tema de las pensiones, estamos luchando también en el tema de la defensa del derecho al agua. Realmente es importante hablar de toda nuestra agenda política, sindical, en la línea de decir realmente cuál es realmente nuestro compromiso. Nuestro compromiso es luchar y garantizar mejores condiciones de vida para todas y para todos. No es para nuestro gremio la lucha, porque nuestro gremio, como ya estamos organizados, tenemos negociación de contratos colectivos que son los que nos permiten mejorar las condiciones de vida, no solo de los trabajadores, sino de nuestro grupo familiar. Y yo creo que es importante también hacer el análisis de cómo está el movimiento sindical, a dónde ha crecido. Ha crecido en el sector público, porque cualquiera puede decir, creció en el sector público con la llegada del primer gobierno de izquierda, en 2009, ¿verdad? 2009. Pero dicen sí, porque se ratificaron los convenios. Ah, bueno, pero eso también sirve porque ha habido voluntad política del gobierno para que crezcan los sindicatos, para que surjan, porque también, ¿y por qué no crecieron entonces en el sector privado? Si los convenios no hacen distinción que solo era para el sector público, tenía que ver también para el sector privado. ¿Por qué no hay sindicatos en el sector privado? Es por la misma represión y coacción por parte de los empleadores hacia los trabajadores. El temor de los empleadores es que los trabajadores se organicen, porque en la medida que los trabajadores se organizan, ¿qué es lo que hacen? Exigir lo que por justicia les corresponde, que haya una distribución más justa de las grandes ganancias que obtienen los empresarios. Entonces, yo creo que son elementos importantes que debemos de analizar esta noche acá, ¿verdad? Y definitivamente que esa fecha, por lo visto la tienes muy presente, sí, Santos. Claro. Fue un hecho cobarde, fue un hecho, pues, hecho con toda la premeditación del caso. Eso significa que esta fecha en la que se conmemora el Día de la Persona Sindicalizada está llena de esa vida que entregaron quienes en aquel momento llevaron esta lucha hasta las últimas consecuencias. Eran días terribles. Sí, vamos a ver. Para nosotros es importante recordar esta fecha, pero quizás lo más importante es que los jóvenes deben de conocer parte de la historia de este país, porque ahora tenemos unas condiciones de democracia, de participación, vamos a la marcha, vamos a la campaña y como que aquí no pasa nada, como que se nos respeta, como que hay libertades. Pero los jóvenes deben de saberlo y los mayores debemos de recordar que venimos de una época, de una etapa de represión vulgar, de persecución, donde en este país no pensar como pensaban los representantes y los miembros del partido del gobierno de la época era ser enemigo del gobierno. Y de hecho ser blanco de ellos. Lógicamente que si ya participábamos en sindicatos o en los partidos políticos de la oposición de la época, entonces éramos tildados de comunistas y corríamos el riesgo de ser encarcelados, de ser asesinados, de ser desaparecidos. Entonces nosotros recordamos a estos compañeros y compañeras porque ese atentado abominable que se hizo con toda la alevosía lo eleva a una calidad dramática, pero los compañeros y compañeras que fueron asesinados en la época es una cantidad impresionante. Y no podemos olvidarlo porque los jóvenes deben de saber, y todo el mundo debemos de saber, que los derechos que nosotros tenemos en el Código de Trabajo, que tenemos en los contratos colectivos de trabajo, no ha sido producto ni de la casualidad, ni ha sido producto de la buena voluntad de los gobiernos, ni mucho menos de los empresarios. Si es que en este país, y esto hay que recordárselo a los jóvenes, por ejemplo, en este momento las condiciones laborales han cambiado sustancialmente y hemos caído en la precarización del empleo con el tema de la subcontratación y la tercerización. ¿Qué es lo que pasa? Los empresarios le violentan de manera sistemática los derechos de trabajadoras y trabajadores. Pero cuando están violentándole sus derechos de manera sistemática, están violando la ley, están violando el Código de Trabajo, están violando la Constitución, están violando los convenios internacionales de la OIT que han sido ratificados por el país. Entonces,
Yo creo que si nosotros no recordamos esas épocas gloriosas donde se salió a la calle, donde se luchó y donde se conquistaron mejoras, el problema es que nos van a arrebatar lo poco que hemos avanzado. Y prueba de ello es que ya han habido intenciones, por ejemplo, de la gremial Cantex, ¿verdad?, de empresarial, de modificar el horario. Y ya han solicitado, y ya lo han dicho públicamente, de que se les pueda permitir que el horario pase de 8 a 12 horas como ordinario para que ellos puedan atender la producción. Y nosotros no estamos en contra de la producción y de la productividad. Lo que sí decimos es de que el esfuerzo de los trabajadores debe de ser compensado económicamente. O sea, no es cambiándole las reglas del juego para abaratar la mano de obra y mejorar las ganancias que vamos a salir adelante en este país. Pero, ¿qué ocurre? Yo les decía hoy, el pasado 31, en una concentración que teníamos, vayan todo el mundo el 2 de febrero a los supermercados del candidato a la presidencia por el partido Arena. Ahí todo el mundo está trabajando 12 horas. Pregúntele si le están pagando horas extras. No. Pregúntele a las señoras mayores y señores mayores que están empaquetando si les pagan. No, no les pagan nada. Entonces yo digo, estamos retrocediendo. Entonces por eso es que es importante recordar estas fechas, no solamente para recordar a las compañeras y compañeros brutalmente asesinados, sino que para advertirle a la población, si no luchamos, nos van a quitar lo que hemos avanzado. Acá en este país, los empresarios, no voy a generalizar, no son todos, pero hay muchos empresarios de grandes empresas, empresas poderosas, empresas que ganan cualquier cantidad de plata, que no respetan la legislación de El Salvador, pero que muchas veces el trabajador no se percata que debe de hacer algo para que respeten sus derechos y en consecuencia que respeten la historia del país. Entonces, esa es la idea, decirle al pueblo, mire, debemos de mantener fresco en nuestra memoria, decir las gestas de lucha que se han librado, que han costado vidas, que han costado sangre, sudor y lágrimas, y que no podemos permitir que se nos arrebate lo poco que hemos avanzado. Una de esas amenazas, una de esas situaciones complicadas que está teniendo la clase trabajadora, entiendo que es la tercerización de los empleos. Sí. Vimos la cobertura de la entrega que hicieron ustedes de una propuesta de ley. ¿En qué consiste esta propuesta y qué busca con la regularización de esa, mejor dicho, regular esa tercerización que se da de los empleos? Bueno, yo creo que primero hicimos un análisis desde hace un par de años, ya viene siendo un análisis de cómo hacer regulares como para ir ya contrarrestando, ordenando. Porque en este momento... O sea, esto es algo que ya existe, la tercerización. La tercerización tiene su origen en los famosos ajustes estructurales. Cuando surge el consenso de Washington, surgen los ajustes estructurales y ahí surge la famosa flexibilidad laboral. ¿Qué es la flexibilidad laboral? El mismo nombre lo dice, flexible, hasta donde llega el empleador puede hacerlo como quiere dejar hacer cuando se liberan los mercados. O de regulación laboral. Es la liberación del mercado, de dejar hacer, pero ¿qué es lo que realmente es la de regulación laboral? Esto lo que trae es, disfraza la verdadera relación laboral que existe sobre la base de mantener una relación civil o mercantil. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que las personas bajo la modalidad bajo estos regímenes son los tercerizados, los subcontratados, los que están por servicios profesionales, los famosos outsourcing. Entonces, hay más de 100 empresas en El Salvador que prestan estos servicios. No es fácil conseguir estos datos, más de 100 empresas, pero estas empresas no tienen control del Ministerio de Trabajo. No tienen ningún control, no hay una inspección de parte del ministerio, pero además tampoco del fisco. ¿Qué significa esto? Y no hay un control porque no existe una ley como esta. No hay nada que los controle, es correcto. Ahorita la gente puede tener, ni siquiera en su casa puede ser la oficina.
y desde ahí está maquinando y controlando y contratando y mandando a uno para un lado, otro para otra empresa. Al final, estos trabajadores pueden haber en una empresa, podemos estar 5 en la misma producción sin saber que uno pertenece a empresas diferentes. Pero el permanente tiene beneficios y prestaciones. Estas personas no tienen ni beneficios ni prestaciones, pero además no tienen estabilidad laboral. Y estas personas tampoco tienen, mucho menos, si no tienen protección, la estabilidad laboral, mucho menos van a tener protección a la seguridad social. 1 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa están en el sector formal, pero 1 de cada 5 de estos, que son de los que cotizan, que están cubiertos por la seguridad social, están en el riesgo de que estos no van a poder tener al final una pensión a la finalización de su periodo de vida útil, porque en la modalidad en la que se encuentran no son permanentes, entonces son eventuales. Y aquí encontramos, antes pensábamos que el mayor fuerte, ¿dónde están estas personas? Sector vigilancia, sector limpieza, sector alimentos. En los hospitales es grande ese sector que estamos identificando, los que ofrecen esos servicios, los muchachos que a veces participan, los jóvenes en los servicios hoteleros, eventos sociales. Estos lo llaman solo cuando van a haber eventos y por horas, no les pagan ni el salario mínimo. Los call centers, los famosos call centers, que son ahora las maquilas modernas, ¿verdad? Entonces hay que entender realmente, bueno, pero también en el sector, no solo es el privado, el sector público hay mucha gente con servicios profesionales. Entonces esta gente no tiene ningún derecho, solo se le descuenta la renta y no recibe beneficios de ninguna prestación social. Entonces nosotros pretendemos con esta ley realmente que poner al descubierto que esta es una verdadera relación laboral, porque la Constitución establece en su artículo 37 y 38, el 37 habla que el trabajo es una función social y el Estado es el garante de la protección de la seguridad social de estos, pero que además el trabajo no se debe considerar como una mercancía o comercio. Eso lo establece. El artículo 4 y 5 del Código de Trabajo establece de manera muy general los servicios, la tercerización, la subcontratación, pero así de manera muy general, no específica como debe de ser. Por eso nosotros creemos de que debe haber una ley especial para que realmente quede todos estos miles de trabajadores y trabajadoras que están en esta condición, sean realmente, se ponga al centro la persona humana. Vamos a hacer una pausa con esa idea. Cuando regresemos me gustaría que profundicemos para que la ciudadanía tenga claro, porque es un buen porcentaje, un porcentaje muy importante de la población que está en esta situación y que hoy por hoy no tienen ninguna garantía, hoy por hoy no tienen el estatus de empleado y por lo tanto ahí hay un abuso que hay que detener. Vamos a seguir hablando cuando regresemos de la ley reguladora de la tercerización del empleo en El Salvador, presentada por CSTS este 31 de octubre. Una pausa, de nuevo con más. Muchas gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando con nuestros buenos amigos de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador. Vamos a ver, Santos, ¿por qué es importante proteger de este tipo de situaciones a nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué es importante garantizarles con leyes como esta ese estatus al que todos tenemos derecho como trabajadores? Sí, bueno, es que esto se vuelve una necesidad justamente por lo que acaba de estar planteando la compañera, de los abusos que se están cometiendo, violentando los derechos de los trabajadores, pero violentando las leyes. Y nosotros, un ejemplo, en El Salvador, tanto el Código como la Constitución establece que la jornada laboral, si es diurna, es de 8 horas, y si es nocturna, es de 7. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vigilantes de la seguridad privada? Aquí no hay vigilantes de la seguridad privada que trabajen 8 horas. Los turnos van de 12, 18 a 24 horas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y eso a dónde está regulado?
Pero no significa que porque trabajan 12, 18 o 24 horas les pagan tiempo extra. Lo que hacen es que les compensan tiempo con tiempo, pero al final terminan trabajando hasta 60 horas en la semana. Pero de acuerdo con el código, la jornada máxima sería de 44 horas. Esto significa entonces que esta gente es vulnerable. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y la empresa principal, la contratista, la que lo contrata, cuánto le paga a esta empresa que se dedica a vender servicios de seguridad privada? Le paga entre 680 y $1,200 por cada vigilante. ¿Y él cuánto le paga al vigilante? Con suerte el salario mínimo. Muchas veces le descuentan los uniformes, le descuentan los zapatos, no les dan permiso para ir al seguro social cuando los tienen inscritos, les descuentan esas horas cuando van a pasar consulta. Pero no los dejan hacer uso de esos servicios. Claro, no los dejan hacer uso de los servicios. Entonces, esta gente muchas veces está desvelada, sin alimentarse, enfermos, pero ¿qué es lo que pasa? Se supone que la ley no lo está protegiendo. Nosotros sí estamos conscientes que los protegen, pero están en una vulnerabilidad porque los empresarios aducen de que ellos no están cubiertos por la ley. Uno ve, bueno, ¿y qué pasa con la gente de limpieza? La gente de limpieza es otro caso similar, ¿verdad? Trabajan 12 horas, normalmente 12 horas diarias, ¿verdad? Le hacen trabajar 4 horas todavía el sábado, pero uno va a averiguar y cuánto les pagan. El salario mínimo a veces. Y hay ocasiones que no les pagan ni el salario mínimo. Digo, estoy solo como poniendo un ejemplo. Algunas veces les descuentan la cuota, el aporte del Seguro Social y de las AFP. Algunas veces la pagan. Pero hay muchas veces que le descuentan la cuota y no la pagan. Entonces, muchas veces estos trabajadores tampoco, no es que no tengan derecho, pero no tienen las posibilidades de ir al seguro o de las AFP, como dijo Mari Carmen. ¿Por qué? Porque el empresario se está quedando con esa plata. Pero no solo eso. ¿Qué están haciendo ahora las empresas? Y esto es más grave todavía. La empresa principal que se dedica a una actividad X forma empresas dentro de su misma empresa para contratar a los trabajadores por medio de esa otra empresa, de tal manera de obviar la responsabilidad de la relación laboral. ¿Qué pasa con estos trabajadores? No les dan vacaciones, no les pagan, no les reconocen los asuetos establecidos en la ley, no le pagan el aguinaldo, no los indemnizan y los despiden cuando quieren. Pero nosotros creemos que en este caso, por ejemplo, hay una complicidad de la empresa principal con estos contratistas. Porque nosotros creemos, y ya es algo de lo que estamos regulando acá, que cuando la empresa principal contrata al contratista, dentro del contrato que ellos firman, debe de establecerse, creo yo, el salario mínimo que debe de pagársele a esos trabajadores, de tal manera de que el intermediario gane, pero que no se quede con la mitad de lo que cobra por cada trabajador. Sí, pero además, muchas veces lo que se hace es jugar con la necesidad de la gente. Es correcto, y a la gente la tienen ocupada, pero no empleada realmente. ¿Qué otra cosa está pasando? Y que debe de ser, el que contrata al contratista, al intermediario, debe de asegurarse que ese contratista le va a pagar al trabajador las AFP, que le va a pagar el seguro social, que le va a pagar a ese trabajador sus vacaciones, que le va a pagar su aguinaldo, que le va a reconocer todas las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo. De no hacerlo así, nosotros estamos proponiendo que debe haber una responsabilidad compartida, porque al final es el que está recibiendo el servicio. Claro. Si bien es cierto que paga por recibir ese servicio, pero no le está pagando al trabajador, le está pagando a un contratista que se está quedando con esa plata. Entonces, sentimos que... es decir, con la compartida que deben responder ambos. Deben de responder el contratista ambos. Y el contratante. Es correcto. Pero ¿qué más? El trabajador subcontratado no es sujeto de crédito. ¿Cómo va a adquirir su casa?
si es que no tiene una relación laboral formal. Estable. Entonces, si no tiene una relación laboral formal, nunca va a ir haciendo su antigüedad. Entonces, creemos que se debe de humanizar. Creemos que el trabajador que labora de manera subcontratada no debe de tener un salario, una diferencia abismal con el salario del trabajador permanente que está haciendo exactamente las mismas actividades. Cuando nosotros nos percatamos y vemos las experiencias concretas, cuando vemos en las empresas dedicadas a una actividad X, tienen 200 trabajadores permanentes y 500 subcontratados. Pero esos subcontratados hacen exactamente las mismas labores. Algunas veces hacen las labores peores que no quieren hacer los trabajadores permanentes, pero les pagan una tontera. Se llegan los asuetos de los trabajadores permanentes y a ellos los hacen que lleguen a trabajar. Entonces, creemos que se está atropellando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y debe de haber una ley que regule y que le garantice el respeto de esos derechos. Y nosotros somos claros, nosotros no estamos proponiendo una ley para que los empresarios lo vean como amenaza. Digan que es una amenaza, que estamos en contra de la productividad, de la eficiencia, para nada. Nosotros creemos que el trabajador debe ser productivo, debe ser eficiente para que las empresas sean competitivas, pero el trabajador, para ser competitivo y eficiente, debe de tener un salario que le permita satisfacer sus necesidades y entonces tener la capacidad, es decir, las condiciones emocionales y de salud que le permitan efectivamente trabajarle a esa empresa. Pero aquí lamentablemente el empresario se enriquece, gana demasiado y el pobre trabajador lo ven como una herramienta desechable, ¿verdad? Ya no me sirve, lo tiro a la calle y viene otro. Cuando en realidad es el principal capital, así el capital debería más valioso que tienen los empresarios, la productividad del país. Ahora, entiendo que establecen multas. Claro, se propone que haya multas para quienes infrinjan esta ley. Yo creo de que primero que deben de estar inscritos en el Ministerio de Trabajo, se deben de poner infracciones, multas severas a estos también empleadores que están incumpliendo. ¿Qué es realmente lo que se garantiza con esta ley? Primero, estabilidad laboral y el cumplimiento efectivo de las normativas de la legislación laboral nacional e internacional. Es decir, que estén cubiertos por todo lo que establece el Código de Trabajo y los convenios internacionales de la OIT. Yo creo que ustedes acaban de tocar un elemento importante. Los mismos empresarios o los empleadores reconocen que el capital más valioso que tienen en las empresas es el capital humano. Y esta es una muestra de que pasen del discurso a la práctica, que realmente reconozcan, ¿verdad?, y que haya una manera de resarcir el daño que le han hecho a estos miles de trabajadoras y trabajadores, compensándolos ahora como realmente les corresponde, ¿verdad? Les corresponde una compensación de manera justa, que es parte del derecho que tienen los trabajadores. Aquí no es que les están regalando nada. Hay que compensarlos de verdad, con un verdadero estímulo. Entonces, nosotros, como dice el compañero Santos, esto no lo debe de verse como una amenaza, debe de verse, no estamos en contra de la competitividad y la productividad de la empresa, pero sí creemos de que es importante que haya ese reconocimiento, queremos que se elimine toda esa forma de explotación, esa desmedida, porque realmente cada día es más preocupante. Tuvimos conocimiento recientemente de que las empresas, a veces hay algunas empresas de estas que andan recogiendo dinero para todas partes, que les ofrecen a los jóvenes $70 no de salario, sino que les dicen esto es un $70 como una cuestión meta para entrar, y sobre la base de eso vas a ganar un bono, pero eso no pasa más de 140 al mes. Ni siquiera el salario mínimo, y son unas grandes empresas, ni siquiera el salario mínimo, están explotando a estos jóvenes ahí hasta 8 o 10 horas para que les den $140 al mes. ¿Y quién controla y quién regula eso? Entonces para nosotros es importante, ya hicimos el día 31 de octubre, precisamente el día de antier, miércoles, presentamos ante la Asamblea Legislativa, ya habíamos hecho, habíamos visitado a diputados de las diferentes fracciones, esperamos el apoyo
de estos diputados a la Comisión de Trabajo y Previsión Social le pedimos que a la brevedad posible se inicie el debate, porque eso es lo que queremos, que se inicie el debate y la discusión de este proyecto que presentamos el 31 de octubre, sobre todo porque es una fecha tan emblemática de la clase trabajadora organizada y como un aporte valioso que debemos de reconocer hacia las miles de trabajadoras y trabajadores que están en condiciones de tercerización, de outsourcing, hasta el mismo nombre lo dice, el outsourcing, ¿verdad? Tiene su modalidad, ¿verdad? La gente, pues, ¿y qué es eso de outsourcing? Una palabra es una palabra, dicen, es en inglés, pero realmente el out es lo externo y el source, la fuente, ¿verdad? Ya todo el mundo ya se familiariza con esta palabra, soy outsourcing, dicen, ¿no? ¿Verdad? Entonces creemos nosotros que para nosotros va a ser importante. Bueno. Una forma elegante de engañarlo. Sí, es una forma, correcto. Entonces vemos con mucha preocupación que cada día va avanzando. Y lo que pretendemos con esta ley es, en la medida que se haya una cuestión que regule esta práctica, en esa medida estas prácticas tienen que ir desapareciendo. Esa es una de las finalidades y nosotros esperaríamos que se demuestre en el seno de la Asamblea Legislativa realmente con quién es el compromiso ahí. Ahí van a empezar. Y que le llamen a esos debates a ustedes. Exacto. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Que las tres organizaciones que hemos conformado, hemos elaborado este proyecto, que somos CSTS, Con Fuerza y Feacía, se nos llame y que se nos permita hacer presentar ese debate, ese diagnóstico sobre la base de la realidad en la que viven estos miles de trabajadoras y trabajadores, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la marcha que realizaron el pasado sábado y cuáles son las reivindicaciones que están pidiendo, exigiendo, demandando los diferentes gremios, los diferentes sindicatos de nuestro país. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando con nuestros buenos amigos de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, CSTS. Les vimos marchar el pasado sábado 25, ¿fue, verdad? El sábado 27. 27, perdón. 27. Muy nutrida la manifestación, sí. Una gran participación de los trabajadores organizados. Por supuesto, hay reivindicaciones, hay exigencias. Entre estas entiendo que está que se inicie ya la discusión en torno al incremento al salario mínimo, un nuevo incremento al salario mínimo. Santos, si nos pueden hablar de eso. Sí, bueno, efectivamente fue una muy buena marcha y nosotros como CSTS nos sentimos muy contentos y orgullosos de ser la confederación que ha iniciado esta conmemoración y estamos intentando que la clase trabajadora se vaya empoderando de la misma. Ahora, en cuanto a las banderas de lucha, efectivamente, el tema del salario mínimo, y aquí hay que recordarle a los amigos televidentes que uno de los grandes problemas de este país es que desde que se creó el salario mínimo fue una deuda porque no fue suficiente para satisfacer las necesidades de la canasta familiar, de la canasta alimentaria. Entonces, nosotros hemos tenido el salario mínimo más bajo de la región. El año antepasado, ya para la vigencia de este año, hubo un incremento al salario mínimo porque por primera vez hay dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo efectivamente un compañero y una compañera que son representantes del sector laboral. Entonces se acordó un incremento que los empresarios lo rechazaron, amenazaron que se iban a ir del país. Se dijo de todo. Dijeron de todo. Dijeron que hasta eso iba a hacer quebrar empresas. Iba a quebrar empresas. Y nada de eso se cumplió. No se ha ido ni una empresa del país. Y el efecto del salario mínimo es que las empresas crecieron porque aumentó la producción, aumentaron las ventas y el trabajador medianamente ha mejorado. Pero aunque el incremento fue, yo diría, bastante bueno, no es lo suficiente todavía para alcanzar a cubrir
el precio de la canasta ampliada. Entonces nosotros sí le estamos pidiendo al gobierno y a los compañeros del sector laboral que están dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo que hagan ya una convocatoria a las organizaciones para que hagamos las propuestas y que inicie la discusión y que de ser posible el nuevo salario mínimo entre en vigencia a partir del mes de enero del 2019. De igual manera, llevábamos como una bandera de lucha y que el pueblo la debe de acoger, nuestro posicionamiento de rechazar los intentos de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que a recomendación de la ANEP y de FUSADES quieren privatizar el agua. Eso no puede ser, no se puede permitir. Qué bueno que las iglesias de las diferentes denominaciones ya tomaron conciencia que deben de participar, que la academia a través de algunas universidades progresistas también ya se manifestaron, y entonces este es un planteamiento que nosotros le hemos hecho al pueblo salvadoreño. No podemos permitir, no debemos de permitir que se privatice el agua bajo ninguna modalidad. Porque hay diferentes modalidades. ¿Verdad? Nos quieren disfrazar de, no, si es que lo que vamos a hacer es la comisión que va a conducir los destinos, pero tiene que estar la empresa privada porque ellos son buenos administradores. Aquí cuando estamos viendo los hechos de corrupción que se han dado anteriormente y que bueno, ahí está un presidente en la cárcel, el otro que dicen que se murió, los funcionarios que estaban involucrados en esos hechos de corrupción son empresarios. O sea, el hecho de que sea empresario no quiere decir que es honrado, ¿verdad? Y yo por eso les pongo un ejemplo a los compañeros. Miren, eso está como que yo vaya a comprar unos chorizos y al perro que tengo en la casa lo deje cuidándolos. Lo que va a pasar es que se los va a comer. Si a los empresarios les damos la dirección, la conducción de la autónoma, se van a apropiar del agua. Hubo un tiempo que nos quisieron convencer de eso, a que el que es empresario no tiene necesidad de robar, decían. Sí. Recuerdo la campaña de cuando iba cuando era Duarte el presidente. Cristiani, iba Cristiani por el partido de Arena. Es una forma. El otro tema que nosotros hemos acuñado es el tema de pensiones. La reforma de pensiones que se hizo, que hasta fondos, que la derecha política y otra vez ANEP y FUSADES impulsaron, ha sido nefasta para los intereses de la clase trabajadora en general y del pueblo. Ahora, ¿qué resulta? Con la reforma nosotros cotizamos más. El empleador aporta un 1% más también, pero resulta que ahorramos menos y lo que es peor, las pensiones con la reforma se han visto reducidas en no menos de un 40%. Esto es algo nefasto lo que ha pasado. Necesitamos impulsar un proyecto de reforma, pero un proyecto de reforma que vaya encaminado a solucionar el problema. Y aquí, para solucionar el problema de las pensiones, del sistema previsional, debemos de estar claro que el sistema previsional debe de ser público. No puede seguirse viendo como un negocio para las AFP. Nosotros tenemos en nuestras manos un estudio de la OIT donde nos está demostrando, es decir, pero ya no es una cuestión de teoría, que 18 de los países que privatizaron las pensiones están revirtiendo el proceso, porque se han dado cuenta que no puede ser el sistema previsional privado, porque esto no puede ser negocio. Entonces, son de las reivindicaciones que llevábamos durante el recorrido de la marcha. Mari Carmen. Entiendo también, Mari Carmen, que se pide el fortalecimiento de los espacios tripartitos, es decir, donde hay representación de los trabajadores. Efectivamente, yo creo que esto hay que reconocerlo con este gobierno. Se ha rescatado las instancias tripartitas y resultado de rescate de las instancias tripartitas es, hablemos en el tema de lo que acaba de decir el compañero Santos, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que como ahora sí tenemos una verdadera representación del sector laboral, esos son los resultados, porque anteriormente
Creo yo que, no, ¿por qué teníamos salarios de hambre? Esos salarios mínimos y precarios. Porque la representación que existía anteriormente en el seno de ese espacio, realmente no respondía a los intereses de la clase trabajadora, sino a los intereses de los empresarios. ¿Se y muestra de ello con ellos, le dan alguna dádiva? Un contubernio, pero muestra de ello es que los empresarios no han querido ser parte de ese espacio porque no quieren reconocer la representación de este sector. Es una muestra clara, ¿verdad? Como ahora ya no tienen realmente. Los representantes de los trabajadores eran los que justificaban que los pobrecitos empresarios no podían. Pero además, los representantes del sector laboral, que para nosotros es definitivamente estos pseudo sindicalistas, ¿verdad? Lo que proponían era el salario mínimo más bajo, la empresa privada un punto arriba y los representantes del sector laboral todavía con una cuestión más baja. Creemos nosotros que el hecho es importante rescatar estos espacios, pero en función realmente de los intereses de la clase trabajadora. Entonces se está viendo estos avances que no son fáciles, pero yo creo que vamos en el camino del rescate. Pudiéramos hacer más. Yo creo que es importante. Vemos con mucha preocupación, por ejemplo, la campaña de la candidata a vicepresidenta de la derecha que dice que hay que eliminar el salario mínimo. Si ella está proponiendo eliminar el salario mínimo, y entonces con que ya hablamos de que por qué queremos este proyecto de ley de regular la tercerización, pero estamos hablando de que queremos un incremento al salario mínimo, pues imagínense si hay muchos miles de trabajadores que no ganan el salario mínimo y que realmente no están empleados y lo que están son ocupados, porque están solamente para sobrevivir por una medida de subsistencia. Entonces, para nosotros es con mucha preocupación. El candidato de la derecha dice que va a generar 300.000 empleos. Bueno, preguntemos qué tipo de empleos, porque aquellos que andan ofreciendo, aquellos que andan ofreciendo esa cantidad de empleos, pero ni siquiera les dan agua a sus propios trabajadores, ¿qué podemos esperar? Ni siquiera agua, porque hemos tenido la oportunidad de ver a los trabajadores de esos supermercados que compran el agua para su consumo ahí dentro del trabajo. Pero además no pueden comprar agua de otra marca, tiene que ser de la misma empresa. Y bueno, pero ya hablamos de la gente que está ahí ayudando para llevar los productos. Son de trabajadores, pero no tienen salario. Esa gente que está ayudándole a uno a empacar y todo, son trabajadores de esas cadenas. Pero realmente, ¿qué salarios tienen? No tienen, y eso es sobre la base de la responsabilidad social, entre comillas. La responsabilidad social debe tener claro que es resarcirle el daño que le ocasionan estas personas a la sociedad. Eso es la verdaderamente responsabilidad social. Y eso no es ninguna responsabilidad social. Eso realmente es una explotación bajo la óptica de decir que son personas de la tercera edad, que ayudándoles a las personas de la tercera edad, pero hoy son jóvenes los que están también ahí. Entonces, definitivamente hay que ver con mucha preocupación, porque si no también echemos una mirada, porque aquí como que hay una inercia política, que se nos olvida lo que pasa. Veamos lo que ha pasado en la región. Llegan los gobiernos de derecha, y estos, como son ultraconservadores, llegan a hacer reformas. Si no, veamos lo que pasó en Brasil. Llegaron a hacer Temer era el anterior, llegó a hacer una reforma laboral que fue desastrosa, una situación que... Lo mismo está pasando en Argentina, ¿no? Y lo mismo pasó en Argentina, lo mismo no lo dudemos que va a pasar en Chile también, ya con esta cuestión. Entonces, entender de que aquí no se trata de que la derecha llega no para mejorar. Y si no digamos, ¿y por qué estamos en las condiciones en que hemos estado? ¿Y por qué estamos con estos salarios precarios? ¿Por qué estamos con estos salarios de hambre? ¿Por qué tanta gente que realmente no nos permite vivir con decencia? Porque el trabajo decente es precisamente que la gente tenga desarrollo de vida, que cubra todas sus necesidades elementales independientemente en el sector al que pertenece y donde está laborando. Santos, ¿qué esperan de los candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente de la República durante esta campaña? Bueno, más bien, ¿qué le exigen? Sí, vamos a ver, lo que nosotros le estamos exigiendo a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los diferentes partidos en esta campaña política que se ha iniciado legalmente, recientemente, pero de manera ilegal. Arena tenía ya casi un año de andar en campaña. Lo primero que nosotros le estamos pidiendo a los candidatos es que sean serios en el planteamiento y en las propuestas que le están haciendo al pueblo. Que dentro de esas propuestas efectivamente se comprometan a gobernar pensando en función del país, pensando en función de las mayorías y no pensando en función de quienes les están financiando la campaña.
¿Qué otra cosa nosotros esperamos de los candidatos? Que efectivamente se comprometan a no continuar o a combatir frontalmente la evasión y la elusión fiscal. Sí. Nosotros estamos pidiendo que para los evasores fiscales haya cárcel. Es que este país no estaría endeudado de la forma como está. Primero, si no hubieran habido los niveles de corrupción que han habido, y nosotros no podemos hablar tan lejos de la historia. Veamos de Cristiani para acá, veamos qué pasó con la banca, veamos con Calderón Sol, veamos con Flores, veamos con Tony Saca. Es decir, si nosotros sumamos lo que ya se ha investigado, que estos presidentes se robaron con sus gabinetes, mire, este país no tuviera deuda externa. Pero si nosotros, sobre la base de lo que están diciendo las instituciones de estudios, es decir, ¿cuál es la evasión? Si aquí no hubiera la evasión que hay, nosotros no tuviéramos un presupuesto desbalanceado. Entonces nosotros le estamos pidiendo a los candidatos, comprométanse a combatir de manera frontal la evasión fiscal. Comprométanse a no permitir corrupción y sean serios. No traten de engañar. Mire, cuando aquí nos vienen a decir un candidato que va a crear 300,000 puestos de trabajo y después se le suma a otro empresario y dice, no, yo le voy a ayudar para que sea 1,000,000. Mire, no hay seriedad. Están jugando con la población y yo creo que esto es lo que está generando el desencanto que luego se va dando de la población, ¿verdad? Les pedimos seriedad y les pedimos compromisos verdaderos con la población, que no sigan jugando con la población, que se olviden de estas campañas sobre la base de canciones, sobre la base de memes, y que sea una campaña donde haya debate público y el pueblo tenga las posibilidades reales de escucharlos, de analizar sus propuestas y sobre esa base poder votar. Sí. Yo, por ejemplo, por naturaleza soy un hombre de izquierda, pero yo quizás si Arena devolviera lo robado, yo quizás votaría por ello, empezaría a creer. Eso les estamos pidiendo, demuéstrennos que no están jugando. Perfecto, con esa idea lo vamos a quedar, Mari Carmen, porque ya se me agotó el tiempo. Y yo también le quiero recordar que si quiere hacer un corte de pelo moderno, tanto para los chicos o los grandes de su familia, visite Donald Barber Shop. Hay una en cada establecimiento comercial, búsquelos, porque es un ambiente familiar, tanto para los chicos como para los grandes. Quiero agradecerles a ambos que han venido a ponernos al día de lo que anda haciendo el movimiento sindical, y obviamente durante esta campaña electoral hay mucho que decir y creo que los trabajadores tienen muchas voces que alzar para exigir, sobre todo eso que nos decía Santos, seriedad, porque está feo eso que le quieran ver la cara. Sí. Y por eso estamos, para que hayan debates y haya justamente la comparación de esas propuestas y poder evaluarlas. Muchas gracias, Mari Carmen. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia. Yo creo que es importante que la teleaudiencia debe de generar ese nivel de conciencia de que debemos de estar en la calle defendiendo lo que por derecho nos corresponde. Creo yo que debemos de salir de esa inercia, ¿verdad? Es importante a los candidatos, como dice, yo creo que hay que hablar con la verdad, decir esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer sobre la base de lo que tenemos. Eso es lo que queremos escuchar como pueblo salvadoreño. Yo creo que es importante, hay muchos compromisos, hemos visto que debemos de continuar con los cambios que se han dado, ¿verdad? Eso es importante, la profundización de los cambios que se han iniciado, debemos de continuar en esa lucha. Agradecer nuevamente y bueno, buenas noches. Perfecto, ustedes amigos y amigas, quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.